Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Cuando se habla de la Revolución Rusa, generalmente las miradas se vuelven hacia un hombre, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, el líder comunista que finalmente se hizo con el poder y creó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, un proyecto alternativo de economía y sociedad que nunca despegó debidamente y que 7 décadas después implosionaría. Las causas del descontento del pueblo ruso con el zar Nicolás II y con su familia eran muchas y muy variadas al momento del levantamiento del 23 de febrero según el calendario juliano o el 8 de marzo según el gregoriano. Usaremos el calendario juliano porque aún era el oficial en Rusia y porque nadie va a entender si hablamos de la Revolución de Noviembre, que es, por supuesto, la que conocemos todos como la Revolución de Octubre. Una de las causas de ese levantamiento fue un místico que afirmaba poseer poderes paranormales, un hombre de carisma y presencia propios de un líder mesiánico, lo que es en realidad un personaje peculiar cuya importancia aún se discute qué tan grande fue. Y decirle peculiar es quedarse enormemente corto, porque como vamos a ver, era bastante más que eso. Me refiero, por supuesto, a Grigori Efiemovich Novich, que asumiría el apodo de Rasputin, que significa cruce de caminos, donde, dicen los que saben ruso, Putin significa precisamente camino. Llamado también el monje loco, Rasputin sería un elemento de influencia inexplicablemente poderosa en el gobierno ruso de Nicolás II y que se mantiene en la memoria colectiva, como lo demuestra el hecho de que fue el tema de una canción del grupo falso Boney M, que recientemente ha renacido como baile shuffle de moda en TikTok, en Twitch y en YouTube, y que no pudimos usar aquí por problemas de copyright. La canción llama a Rasputín amante de la reina rusa y básicamente cuenta la historia de este hijo de campesinos siberianos, historia que vamos a contar con más detalle que la canción porque Grigori Efremovich Rasputín era ante todo un místico o un pretendido místico, nadie lo sabe aún. El hombre que, según algunos, acabó con los zares de Rusia, nació el 9 de enero de 1869 en el seno de una familia de campesinos del pequeño pueblo de Pokrovskoye, 2.200 kilómetros al este de Moscú, en el extremo oeste de Siberia. Su padre, Yefim o Yefren, no solo era un campesino, sino que era uno de los ancianos de la iglesia ortodoxa local y además trabajaba como correo del gobierno, mientras que su madre Ana se dedicaba, como todas las mujeres allí entonces, a ayudar en el campo y a las labores del hogar. La pareja tuvo otros 7 hijos que murieron en la infancia, como era tristemente común en esos tiempos, sin higiene y sin vacunas, y una hija, Feodosia, que sobrevivió. ¿Cómo era la vida de Rasputin durante su infancia y adolescencia? Nadie lo sabe. No hay datos, no hay documentos, como es lógico en un pequeño pueblo de campesinos, y lo que sí hay, porque es una de las materias esenciales con las que se ha construido el mito, son especulaciones, fantasías, relatos y algunas suposiciones basadas en la forma en que los campesinos vivían allí y entonces, lo que permite suponer, por ejemplo, que el pequeño Grigori no tuvo ninguna educación formal y probablemente no aprendió siquiera a leer y escribir sino hasta su edad adulta. Con certeza solamente sabemos que tuvo algunos problemas con la ley en su adolescencia debido al exceso de alcohol, a pequeños robos y a faltas de respeto a las autoridades. Por lo demás, al parecer Grigori era un campesino ruso más que trabajaba intensamente, que mantenía la fe en la iglesia ortodoxa rusa y se comportaba como todos sus contemporáneos, sin destacar en ningún aspecto. En 1887, con apenas 18 años de edad, se casó con la campesina Praskovia Dubovina, con la que tendría 7 hijos, de los cuales solo 3 llegaron a la edad adulta: Dmitri, María y la más joven, Bárbara, nacida cuando su padre tenía ya 31 años. La pareja, por cierto, se mantendría unida toda la vida y Praskovia se conservaría leal a Grigori hasta su muerte. Es en 1897 cuando la vida de Grigori Rasputin da un giro, cuando después de algunas peregrinaciones y un acercamiento cada vez más intenso a la iglesia ortodoxa rusa, decide abandonar durante unos meses la granja familiar para recorrer lugares sagrados, llegando así al monasterio de San Nicolás en Verkhoturye. Y aquí empieza en realidad el entramado que une mito y realidad alrededor de Rasputin. ¿Por qué decide emprender su peregrinación? Hay versiones. Una dice que fue para evitarse problemas por estar implicado en una trama de robo de caballos. Otra versión, bastante diferente, dicen que tuvo una visión de la Virgen María o de San Simeón de Verkhoturye.
o bien que un estudiante de teología le inspiró, o incluso que su cordura había empezado a deshacerse por las costuras. Según su propia narración, en su viaje Rasputin conoció a un anciano de la iglesia llamado Makary que lo inspiró enormemente. Las especulaciones, y de nuevo hay que señalar que son solo especulaciones y rumores, señalan que se quedó varios meses en el monasterio, donde además le enseñaron a leer y escribir. Por otro lado, Rasputin contaría que no le convencía la vida monástica y le repelía que algunos monjes de Verkhoturye practicaran la homosexualidad. Cuando volvió a su pueblo de Pokrovskoye, Rasputin era otro hombre, decidió dejar de beber, se volvió vegetariano y oraba continuamente, además de que empezó a recorrer pueblos y lugares sagrados durante largos periodos como stranik o monje vagabundo y predicando su versión personal de la religión con enorme pasión e intensidad, al grado de que pocos años después ya tenía un círculo de seguidores que se reunían para orar con él los domingos en ceremonias privadas que la gente a su alrededor consideraba secretas. El mito siguió creciendo. Se decía que las mujeres que eran sus seguidoras lo lavaban ceremonialmente antes de las oraciones y que en realidad se habían hecho parte de una curiosa secta religiosa rusa, los Khlisti, según los cuales para alcanzar la salvación era preciso pecar intensamente y luego arrepentirse. De modo que los miembros de la secta solían beber abundantemente, comer en exceso y mantener orgías de todo tipo, y al arrepentirse se acercaban a la salvación eterna. No es raro que tuvieran seguidores, como pasa con todas las sectas sexuales, pero en realidad tampoco hay ninguna evidencia de que Rasputin y sus seguidores fueran parte de los Khlisti. Como fuera, se hizo evidente que el campesino de los ojos intensos tenía el carisma necesario para atraer seguidores, convencerlos de su visión y conseguir que actuaran de acuerdo a los intereses del propio Rasputin, quien así se autoproclamó como hombre santo, afirmando que poseía poderes preternaturales como el de la curación, algo enormemente bienvenido en un entorno donde los médicos eran una visión más bien infrecuente. Que Rasputin lograra o no las curaciones ya es otra cosa y tampoco hay pruebas de que así fuera, pero lo que es indudable es que podía convencer a la gente de que era un místico especial. Y eso es lo único que se necesita para ser considerado como tal. Estamos en una Rusia profundamente supersticiosa e ignorante que empezaba un lento proceso de industrialización, pero seguía siendo fundamentalmente una sociedad agraria, donde los campesinos, que formaban las 2/3 partes de la población, llevaban el peso de la economía mediante una vida difícil, breve y brutal, en la que los elevadísimos impuestos eran absolutamente ineludibles. Quizás la estampa más clara de esta realidad la pintó Vasily Vladimirovich Pukirev en 1875 en este cuadro: el cobro de los impuestos atrasados, donde unos burócratas del gobierno zarista llegan a un pueblo probablemente similar al que albergó a Rasputin para cobrar los impuestos atrasados, llevándose la vaca de una familia cuyo padre baja la cabeza mientras la madre implora de rodillas que no los dejen en la ruina. Y quizás en los niños que ven la escena ya nace la semilla de la rebelión que se expresaría en la Revolución de 1905 y en las dos revoluciones de 1917. En ese 1905 Rusia había perdido la guerra con Japón, lo cual minó la autoridad del zar junto con la creciente preocupación entre la población de que su país se estaba quedando atrás entre las naciones europeas, sobre todo en cuanto a reformas sociales y políticas. El 22 de enero se desataron movilizaciones por toda Rusia contra el zar, la aristocracia y la clase gobernante, los dueños de la tierra y los dueños de las fábricas. Obreros industriales, campesinos y militares participaron en las acciones que llevaron a que el zar Nicolás II, heredero de la dinastía Romanov que gobernaba Rusia desde 1613, ejerciera primero una brutal represión contra todos los disidentes en el llamado Domingo Sangriento y luego introdujera algunas tibias reformas, un parlamento o duma estatal, que en realidad no era autónomo, y un sistema pluripartidista más bien para mostrar. Esto retrasó de algún modo lo que estaba fraguándose de todos modos en la vasta extensión de la Rusia imperial, el deseo de cambio. Un místico creíble en ese momento era una bendición para cualquiera, representaba la esperanza. Rasputin se empezó a presentar como monje pese a que nunca había sido ordenado por la Iglesia Ortodoxa rusa, algo que de todos modos era difícil de probar por aquellos tiempos. Los propios clérigos ortodoxos se empezaron a rendir al fervor y carisma de Rasputin y en 1906 el campesino que se sentía un Cristo en miniatura, según sus propias palabras, era presentado
al zar Nicolás II. El interés de la familia real rusa por el misticismo y lo sobrenatural no comenzaba con la mirada intensa de Rasputin. Como ejemplo, el diplomático ruso Sergei Witte contaba en sus memorias que un curandero por la fe francés que se hacía llamar Doctor Philippe, y que seguramente tenía de doctor lo que Rasputin de monje, disfrutaba en 1903 del favor de la zarina Alejandra y del propio zar Nicolás II. La zarina Alejandra era una aristócrata de larga data e intensamente religiosa, criada en la iglesia luterana de su Alemania natal y convertida a la ortodoxia rusa al casarse con el recién coronado zar de todas las Rusias, Nicolás II. Convertida es una forma de decirlo. Su intensa fe luterana le resultaba un obstáculo porque ella decía no podía abandonarla para adoptar la ortodoxia falsamente, pese al amor que sentía desde adolescente por Nicolás. Finalmente, su propia hermana Ela, que también se había casado con un aristócrata ruso, la convenció diciéndole que no era necesario que apostatara de su fe luterana para convertirse a la ortodoxia. Visto eso, aceptó casarse. La esencia misma de Dios, según ella lo concebía, le resultaba de importancia capital a la nueva zarina, que se dedicaba a leer no solo textos religiosos convencionales, por así decirlo, sino también a nuevos místicos, a nuevos espiritualistas, como el alemán Jacob Böhme, un esotérico que promovía por igual el tarot, el espiritismo tan de moda a fines del siglo XX y la astrología. Y si usted ve a los creyentes de la magia de hoy en día, verá que 140 años no han efectuado cambios en sus dogmas. La zarina, o tsaritsa, tenía su tarot, escuchaba a los astrólogos, pero tenía reservas acerca de la realidad de los médiums espiritistas. El zar Nicolás no era ajeno a estas visiones, le apasionaba el budismo y le intrigaba la idea de que los monarcas pudieran reencarnar. Supongamos que esto era por su deseo de seguir sirviendo a su nación y a su pueblo, no por ninguna motivación personal. Igualmente, se adscribía a las creencias paneslavas, según las cuales Rusia es la nación elegida para regir el mundo y la tierra de la única fe verdadera, cabeza de todas las demás naciones, algo que sigue, por cierto, en el imaginario ruso de personajes como Alexander Dugin y, por supuesto, Vladimir Putin. Tanto Nicolás como Alexandra creían en la capacidad de algunas personas de profetizar correctamente el futuro y en la posibilidad de que los sueños tuvieran un profundo significado místico. En resumen, mire, cuando pensamos en campesinos supersticiosos inmersos en un oscurantismo que aprovechaban la iglesia y los místicos esotéricos más o menos conscientes de su embuste, tenemos que pensar también que sus monarcas, sus aristócratas y sus explotadores no lo eran menos. Sus supersticiones podían estar mejor racionalizadas con la ayuda de filósofos y místicos capaces de producir libros de desarrollada demagogia ocultista, pero nada más. Seguían siendo profundamente supersticiosos. Es por ello que en su residencia de Tsarskoye Selo, la familia del zar solía mantener una tropa de charlatanes, productores de milagros y los llamados tontos santos de todo tipo, gente que se humillaba para mostrar el camino a la pureza, para exaltar a los poderosos y para ir a la salvación mediante el pecado. El propio Grigori Rasputin estaría justificado por la zarina Alexandra precisamente como uno de tales tontos santos. En la sociedad rusa por aquel entonces tenían éxito el espiritismo, la teosofía de Elena Blavatsky, el budismo y toda afirmación sobre el ocultismo o lo sobrenatural. Pero Rasputin no era un francés como el muy popular curandero Sieur Anselme Philippe, ni gallego como el hipnotista y ocultista Gerard Encausse. Ambos de gran fama en San Petersburgo por entonces. Rasputin era ruso, era producto nacional, un orgullo propio, y ello también jugaba un papel. Si los embusteros depredan sobre todo la incertidumbre, el miedo y la desesperación humanas, ofreciendo una fuente abundante de consuelo y esperanza, así sean totalmente fantasiosos y sin asidero en la realidad, entonces el escenario de la corte de los zares quedaba listo con la llegada a la familia del zarevich o príncipe Alexei, el más joven de la familia y el único varón, nacido en 1904 después de sus hermanas Anastasia, María, Olga y Tatiana. Alexei no era solo el heredero al trono, sino que era adorado por sus padres y padecía hemofilia. Ahora sabemos que del tipo B, heredada de su madre. De hecho, 4 descendientes varones de la reina Victoria de Inglaterra, que era abuela de Alexei, murieron desangrados por tener este defecto genético que impide la coagulación de la sangre. Hay que recordar que todas las casas reales europeas estaban emparentadas, incluso cuando se hacían la guerra entre ellas.
De allí, por ejemplo, esta impresionante fotografía del zar Nicolás II con su primo, el rey de Inglaterra, Jorge V. El zarevich Alexei era la preocupación más intensa de la familia real a la que llegaría Rasputin en 1906, no solo por el amor que se le tiene a un hijo enfermo, sino porque había que mantener en secreto su enfermedad, pues podía ser un factor adicional para que el pueblo ruso perdiera la fe en la monarquía. Los rumores, de todos modos, recorrían las Rusias de Nicolás. Cuando se pierde la fe en la monarquía, sobre todo en una de carácter absoluto y tiránico, generalmente lo que sigue es una revolución, un antibiótico enormemente poderoso. Hace unos días recibí a un campesino del distrito de Tobolsk, Grigor Rasputin, que me trajo un icono de San Simeón de Verjoturie. Nos causó una impresión notablemente fuerte tanto a su majestad como a mí, de modo que en lugar de 5 minutos, nuestra conversación se prolongó durante más de 1 hora. Esto le escribía el zar Nicolás II a uno de sus ministros en octubre de 1906. Rasputin tenía todas las características de un estafador espiritual, sobre todo en su capacidad de deducir qué era lo que querían escuchar sus interlocutores, qué esperanzas, temores y anhelos ocultos tenían, y después decirles exactamente lo que deseaban escuchar. Presentado en los salones aristocráticos rusos en 1905, Rasputin se hizo popular en San Petersburgo porque, se decía, sus oraciones podían curar y su capacidad para influir en otras personas llamó la atención, mientras que él mismo empezó a verse como alguien que estaba destinado a cambiar la historia de Rusia, además de que tenía poderes místicos de gran calado que debía poner al servicio del zar. El obispo Teofán lo había presentado a las princesas montenegrinas Militza y Anastasia, que se volvieron sus adeptas y pronto lo llevaron a la presencia de los zares. Alexandra se convenció de que Rasputin, que la llamaba mama y al zar llamaba papa, era un hombre sencillo que decía la verdad, a diferencia de los políticos y ministros, y que había sido enviado por Dios para proteger a la dinastía Romanov. Como diría Groucho Marx, el secreto de la vida es la honestidad y el trato justo. Si puedes fingir eso, ya la hiciste. Y pronto además Rasputin demostró, o pareció demostrar, que podía ayudar a que el joven Alexei se recuperara cuando sufría heridas que le provocaban incontenibles hemorragias. La hemofilia tipo B, la que padecía Alexei, según se determinó en un estudio genético de sus restos en 2009 que se publicó en la revista Science, puede ser leve, moderada o grave según el porcentaje de factor de coagulación que el paciente tenga en sangre. El hecho mismo de que los episodios de Alexei no fueran fatales indica que su enfermedad era muy probablemente leve o moderada. Si efectivamente Rasputin logró controlar o reducir un poco las hemorragias del pequeño Alexei, hay al menos una explicación científica que se ha propuesto con enorme claridad. En el cambio de siglo, la medicina científica apenas daba sus primeros pasos, y los médicos de entonces seguían actuando básicamente a ciegas. Se sabe, por ejemplo, que los médicos de la corte le administraban al zarevich la recién comercializada aspirina, que se presentaba como un medicamento curalotodo, sin saber que este medicamento adelgaza la sangre. El hecho mismo de que Rasputin recomendara que se alejara al niño de los médicos y se le dieran menos medicinas puede haber ayudado a su recuperación, simplemente haciendo que dejara de consumir aspirina. Pero en otras ocasiones la intervención de Rasputin se limitaba a mandar una carta diciendo que estaba orando por el niño y que todo saldría bien, mientras los médicos de verdad, hacían lo que podían por su paciente, aunque fuera poco en aquel momento. Pero bastó que una vez pareciera que la intervención de Rasputin había sido efectiva y la lealtad de Zarina hacia él se consolidó, sin importar todo lo negativo y desagradable que rodeaba el personaje, y que era mucho. Rasputin era un bebedor irredimible, amigo de fiestas y baile y guitarras, que solía emprender frecuentes aventuras sexuales con las damas de la corte zarista. Todo lo cual contrastaba con su presunta vocación monástica, por supuesto. Su amor por la diversión fue otro elemento, quizás más importante que su misticismo, para que pudiera tejer una red de influencias, conocidos con cargos relevantes, amigas apasionadas y negocios diversos que le fueron dando poder dentro de las altas esferas del gobierno ruso. Sus modales de campesino eran poco adecuados para el entorno aristocrático y de cuidado protocolo de la realeza.
Lamía las cucharas antes de servirles a otras personas. Estaba permanentemente sucio. Solía comer con las manos sin usar cubiertos y estaba rodeado de un desagradable aroma producto de su falta de higiene. Cuánto de esto es cierto no se sabe, porque hay reportes contradictorios, pero nada de ello, de ser cierto, afectaba a las mujeres que solían formar su séquito, damas de la corte que veían en él a un profeta, a un ser espiritualmente superior y con frecuencia a un amante vigoroso. El hombre y el mito corren paralelos en la historia de Rasputin, pero quizá la mejor descripción que tenemos de él es la que hizo Joseph Becky, restaurantero de las casas reales europeas que llevaba el restaurante francés del Hotel Astoria en San Petersburgo en los últimos días de la monarquía y que relata así la primera vez que vio a Rasputin, que llegaba al hotel para tener una cena íntima con 12 de sus adeptas y las hijas de estas. Dice Becky: así que este era el hombre del que hablaba toda Europa, que mantuvo a Rusia firmemente bajo las garras de la superstición y el terror, el que movía los hilos detrás del escenario. Este hombre alto y enjuto, con una barba sucia y desordenada, coronada por una nariz aguileña como el pico de un ave de presa, y los ojos llameantes y brillantes de un hipnotizador o de un maestro charlatán. No sé cómo definir lo que quiero decir, pero una aura de gran poder lo rodeaba. Parecía, a falta de un término mejor, extraño y ajeno al resto de la humanidad. Al mismo tiempo, Rasputin seguía manteniendo a su esposa y a su familia. Sus hijas vivieron con él incluso ocasionalmente en su apartamento de San Petersburgo. Y como el poder es dinero, se sabe que Rasputin hacía negocios con su relación con el zar. Informes de la policía secreta, la Okhrana, antecesora de la NKVD, la KGB y la actual FSB, indican que cobraba igual a campesinos que a nobles encarcelados a cambio de hacer llegar sus peticiones de perdón o libertad al zar. La policía del zar elaboraba informes diarios que detallaban quién lo visitaba, a dónde iba o con quién hacía fiestas, cuánto cobraba por sus servicios, a qué prostitutas o damas de la corte frecuentaba o cuántas botellas de vino le llevaban quienes lo admiraban o deseaban aprovechar sus buenas relaciones. El zar Nicolás lo hacía todo a un lado diciendo que siempre se quiere desprestigiar a los hombres santos. La influencia de Rasputin en la corte y especialmente sobre la zarina Alexandra fue creciendo al paso de los años. Su presencia, vista como algo normal en el entorno zarista, era tan resentida por muchos aristócratas como apreciada por sus mujeres. Políticos y periodistas, además, utilizaron la figura de Rasputin para minar la credibilidad de la monarquía, señalando el terrible comportamiento de quien decía ser el principal asesor de la zarina. Los periódicos prácticamente le hacían un seguimiento diario, relatando detalles sórdidos de sus borracheras y su comportamiento sexual, de las acusaciones de violación que hicieron varias mujeres contra el monje, de sus viajes, y se dedicaban además a difundir rumores, que de joven había robado caballos, que había violado a monjas en un convento, que era un espía alemán. No, en realidad era un agente del judaísmo internacional. No, pertenecía a la secta Gilist. No, era el más formidable amante de la historia, era amante de la zarina, controlaba al zar con drogas orientales, era un brujo, era el anticristo. Llegó así el 1 de agosto de 1914 y cambió todo. Alemania le declara la guerra a Rusia y comienza la Primera Guerra Mundial. Los informes que existen indican que Rasputin le pidió al zar que hiciera la paz con Alemania y no participara en una guerra, pero Nicolás II decidió todo lo contrario. Una guerra, aun si no ocurre en territorio propio sino en tierras lejanas, es un revulsivo para toda sociedad. Los hombres en edad militar son llamados a filas, la economía se reorienta, las oportunidades de corrupción se multiplican en el caos bélico y en ese entorno la influencia de Rasputin sobre la familia real se consolidó aún más. La guerra en el frente oriental ruso contra Alemania se resolvió pronto en una guerra de desgaste que llevó a que Nicolás II decidiera en septiembre de 1915 hacerse cargo personalmente de comandar al ejército, para la cual se trasladó al frente y dejó a la zarina a cargo del gobierno. Pero la guerra era, entre otros, contra Alemania. Y la zarina era alemana de nacimiento. No tardaron en surgir rumores de que Alexandra estaba trabajando secretamente para los alemanes en detrimento del país que circunstancialmente gobernaba. Además, su principal asesor era precisamente
un místico sospechoso, Rasputin, bajo cuyas recomendaciones la zarina nombraba y despedía ministros frecuentemente con resultados nefastos, sobre todo porque, para recomendar nombramientos de ministros, Rasputin recibía sobornos de los interesados. Surgió entonces además el rumor de que Rasputin era el amante de la zarina, algo sobre lo cual no hay ninguna evidencia, por cierto, y que es de dudarse por distintos motivos. Pero en el flujo y reflujo de las mareas de la opinión de la gente, la verdad era totalmente irrelevante. El misticismo de la zarina, además, seguía buscando rutas de satisfacción. En diciembre de 1916, por ejemplo, llevó a sus hijas a visitar a una anciana santa, María Mikhailovna, en Novgorod, y le informó a su esposo que, según la profetisa, no había que preocuparse. La guerra terminaría pronto, sus hijos serían felices y se casarían. Profecías como las que suelen ofrecer todos los adivinos, que si aciertan serán recordadas, y si fallan serán disculpados o se olvidará lo que dijeron. Y lo cuento porque entra aquí una de las profecías más famosas de Rasputin. Veamos los fragmentos más relevantes de una carta escrita, se supone, al zar en enero de 1916. Siento que dejaré la vida antes del 1 de enero. Si me matan asesinos comunes y especialmente mis hermanos los campesinos rusos, tú, zar de Rusia, no tendrás nada que temer por tus hijos, reinarán durante cientos de años. Si fueron tus parientes los que provocaron mi muerte, entonces ninguno de tus hijos quedará con vida al cabo de 2 años. Impresionante, ¿o no? Un verdadero profeta habría sabido quién lo iba a matar, ¿no? Como está redactada, la profecía suena más a una amenaza. Controla a los tuyos para que no me maten, porque si no tus hijos sufrirán. Eso es inteligente, pero no es profético. Y seguramente Rasputin había escuchado del interés de algunos aristócratas por asesinarlo. Pero hay otro problema. Esa profecía solo se dio a conocer en 1920. Nadie vio nunca la carta escrita por Rasputin a Nicolás II, sino que fue un amigo del místico, Aron Simanovich, quien dijo haberla conservado después de la muerte de la zarina y la publicó en sus memorias en la década de 1920, sin ofrecer evidencia alguna de su existencia o de su veracidad. Así que es más que probable que la profecía sea inventada, que sea como muchas otras que conocemos, un ejercicio de adivinar el pasado, como cuando los videntes comerciales del siglo XXI claman que profetizaron tal o cual acontecimiento sin que haya prueba alguna de que lo hayan hecho. Lo que sí es cierto es que Rasputin fue asesinado antes del 1 de enero de 1917, lo hubiera profetizado o no. Más exactamente el 16 de diciembre de 1916 en el calendario juliano. Así como había quien caía rendido ante la influencia del monje loco, había quien rechazaba su influencia, tanto entre los aristócratas como entre la jerarquía eclesiástica, que sentían que el aumento del poder del místico reducía el de ellos mismos, como entre el pueblo llano, dado a temer cualquier cosa por costumbre. Así, un grupo de aristócratas rusos encabezados por el príncipe Félix Yusupov, esposo de Irina, la sobrina del zar, el primo del zar, el gran duque Dmitri Pavlovich y el parlamentario Vladimir Purishkevich, invitaron a Rasputin al palacio Yusupov para conocer a la sobrina del zar. Allí, según la historia más común o más conocida, le dieron a Rasputin vino y sus pasteles favoritos aderezados con lo que se decía era una enorme cantidad de cianuro, suficiente para matar a 5 hombres, pero el veneno no pareció afectar al místico, así que Yusupov fue por un revólver y le disparó varias veces en el pecho, pese a lo cual el monje salió tambaleándose del palacio. Vladimir Purishkevich corrió tras él y le disparó de nuevo. Convencidos de que seguía vivo, lo arrojaron al helado río Neva. El cuerpo fue rescatado días después, y se dice que se había ahogado. El asesinato, tal como lo contaron principalmente Yusupov y Purishkevich, es la última y más alambicada fuente del mito rasputiniano, sobre todo por la teatral reconstrucción que hizo Yusupov, que cambió la historia varias veces al paso del tiempo, versiones que ninguna coincidió, por cierto, con la de Purishkevich. Pero la historia puede ser más bien de otra manera. Como la autopsia no halló veneno en el cuerpo de Rasputin, y por cierto tampoco halló agua en sus pulmones, probablemente no consumió el cianuro. Una explicación razonable es que el cianuro se le puso a los pasteles antes de cocinarlos y el calor del horno volatilizó el cianuro, algo que ocurre a los 230 grados Celsius. Otra explicación más sencilla es que todo esto es falso, pues como dijo la hija de Rasputin, María, en un libro que publicó en 1929, cuando por cierto trabajaba como domadora de leones,
A su padre no le gustaban los dulces y sería increíble que se hubiera comido un plato de pasteles. Después, el místico podía haber recibido 3 o 4 tiros de Yusupov y aún así salir corriendo, pese a que sus heridas lo matarían minutos o horas después. No es extraño que en condiciones de gran tensión una persona ni siquiera pueda darse cuenta de que le han disparado, sino hasta que la pérdida de sangre le haga perder el conocimiento. La caída final podía o no deberse a los disparos de Purishkevich, pero el dato más contundente es que al recuperarse el cuerpo y hacerse la autopsia de Rasputin, tenía un disparo directamente en la frente, el último de Purishkevich y el que definitivamente le causó la muerte inmediata, como lo vemos en las siniestras fotografías del cuerpo. Arrojarlo al río para ahogarlo era innecesario y probablemente se hizo solo para encubrir a los asesinos, que en palabras de un experto en armas eran unos amateurs que no tenían idea de lo que estaban haciendo, pero que contaron una historia fantástica de un sujeto sobrehumano, un anticristo del que ellos habían librado heroicamente a la madre Rusia. Rasputin fue enterrado con honores cerca de la residencia de Tsarskoye Selo y los zares tenían previsto construir una iglesia sobre su tumba. Pero el desprestigio de la monarquía en ese momento era casi absoluto. La existencia y presencia de Rasputin fue parte de ese desprestigio, pero como decíamos al principio, es difícil saber hasta qué punto. La guerra estaba costándole a Rusia ya 5 millones de bajas, entre muertos, heridos o capturados. La comida escaseaba y el mercado negro florecía muchas veces de la mano precisamente de los aristócratas. En febrero de 1917, el zar ordena la represión violenta de una ola de huelgas en Petrogrado, pero las tropas se niegan a obedecer la orden. Se desata una revolución pacífica y la Duma o Congreso fuerza la abdicación de Nicolás II y establece un gobierno provisional. En marzo, después de que el zar abdicara, el cuerpo de Rasputin fue exhumado y quemado por órdenes del gobierno provisional para que no se convirtiera en lugar de peregrinación de los nostálgicos del zarismo. En abril, en connivencia con el gobierno alemán, el líder bolchevique Vladimir Lenin viaja a Rusia y encabeza otra revolución prometiendo paz, pan y tierras, estas últimas para los campesinos tradicionalmente explotados por los terratenientes. Al alcanzar el poder en octubre, Lenin firma la paz con Alemania y el 17 de julio de 1918 los bolcheviques asesinan a toda la familia real: Nicolás, Alexandra, sus 4 hijas y el zarevich Alexei. La superstición ha jugado un importante papel en la política desde tiempo inmemorial. De allí que confiar en la racionalidad de los políticos sea un salto de fe inaceptable, salvo excepciones muy especiales. Sea Francisco Franco recorriendo el país con la mano momificada de Santa Teresa de Ávila, o el presidente López Obrador de México confiando en amuletos más que en vacunas contra la COVID-19, sean los brujos que asesoraban a Isabelita Perón o las visitas a chamanes del vicepresidente ugandés Gilbert Bukenya, la santería y Fidel Castro, el Sai Baba y Nicolás Maduro o la astróloga de Ronald Reagan. De izquierda o de derecha, tiranos o demócratas, seguimos teniendo una clase política aparentemente incapaz de tener una visión naturalista y materialista del mundo y de los seres humanos sobre cuyas vidas deciden. Eligen más fácilmente la superstición. Si los mitos sobre Rasputin nos hablan de la facilidad para crear teorías de la conspiración delirantes sin base alguna, y la realidad de su influencia nos habla de la credulidad suicida de una de las dinastías más poderosas y antiguas de la historia humana, todo ello debía servir como advertencia sobre a quién elegimos hoy que todavía podemos hacerlo. Y el hecho mismo de que hoy haya quienes en Rusia piden la canonización de Rasputin, que muchos tengan iconos de él en sus casas, aunque sean iconos no validados por la Iglesia Ortodoxa, y que los vendedores de misterios de saldo en todo el mundo sigan contando los mitos alrededor del monje nunca ordenado como si fueran verdaderos acertijos místicos y preternaturales, y no muestras de la debilidad humana y de los riesgos de la superstición, son todos motivos de verdadera preocupación. El Rasputin del siglo XXI, lo que queda de él a más de 100 años de su asesinato, nos cuenta todo lo malo que tiene la obsesión espiritual ante la necesidad de la razón. Quizás Rasputin era únicamente un producto de su tiempo, un creyente sincero que se embelesó con su propio carisma, lo que aprovechó para obtener placeres y dinero sin ser precisamente un pillo. Precisamente por eso, seguirlo exaltando como poseedor de misteriosos poderes y ocultando buena parte de su historia, es algo que nos dice que en cualquier momento,
Todavía y pese a todo, los Raspútines, sinceros o embusteros, creyentes o charlatanes, están al acecho de la vida pública con una demagogia que puede incluso embelesar a los propios populistas, alejando a los gobernantes de la realidad de su misión y proponiéndoles que pueden ser más que humanos. Convicción que generalmente ha llevado a esos gobernantes a ser bastante menos que humanos. ¿No cree usted?